l'inconscient tel que je le formule, il y a deux versants que nous livre la structure. La structure, c'est le langage. Faites bien attention ici, parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait que c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. Oui, il y a un ennui. C'est que ce qui frappe, c'est, et Dieu sait si Freud y a insisté, c'est que ce sens se réduise au non-sens. Au non-sens du rapport sexuel. Lequel est épatant et toujours dans rien d'autre que les dits de l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas du déconnage. C'en est épatant au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. En plus, il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Et par-dessus le marché, pour le sens commun. C'est le sommet du comique. À ceci près, tout de même, que le comique ne va pas sans le savoir sensible. Sensible dans ce qu'il énonce. Le savoir du non-rapport qui est dans le coup du sexe. C'est là que notre dignité prend son relais. Voir sa relève. El inconsciente, tal como Lacan lo formula, contemplaría dos vertientes, ese inconsciente. Y ahí especifica que la estructura nos entrega, la estructura del inconsciente, nos entrega dos vertientes. Y cuando se refiere a estructura, ahí está aludiendo sin ninguna duda al lenguaje. Y advierte en ese momento, preste atención, dice Lacan, porque lo que voy a decir no es lo que usted espera. Dice, por un lado está la vertiente del sentido. Y ahí nos está señalando que por un lado el lenguaje y el inconsciente suponen esta vertiente que va por el lado del significado, del sentido. Pero Lacan nos recuerda, por otra parte, que Freud no dejó de insistir que ese sentido encuentra su límite en algo que más bien se corresponde con el sinsentido. Y de manera enigmática, fíjense, aquí Lacan en televisión vincula ese sinsentido justamente al sinsentido de las relaciones sexuales.
Entonces, vamos a ver si podemos descifrar un poquito esta asociación que hace Lacan entre sinsentido y relaciones sexuales. Por lo pronto, es inevitable vincular este pasaje justamente con esa afirmación igualmente sorprendente, que es la de, que recordaba recién, no hay relación sexual. Cuando acá en este pasaje de televisión dice el sinsentido de relación sexual, uno no deja de vincularlo con esta otra fórmula que es no hay relación sexual. Un enunciado que Lacan lo comenta, lo transmite por primera vez unos años antes de televisión, 4 o 5 años antes, en 1969, en el seminario de esa época. Entonces, ahí vamos a hacer un paréntesis, como una especie de un poquito de vuelta atrás para ubicar esto del sinsentido de la relación sexual. Nosotros ya hablamos en alguna reunión anterior respecto a la distorsión que ocasiona el inconsciente en estos seres vivientes que hablan, o sea, en nosotros. El inconsciente ocasiona una distorsión y nos referimos a lo inadecuado, a lo discordante, a lo inadaptado del saber inconsciente, que indica una alteración fundamental. Una alteración fundamental se presenta como un saber no adecuado, un saber no adecuado a la supervivencia, el saber del inconsciente. Lo comparábamos con el saber de los bichos. Y decíamos, comparado con el saber de los bichos nos gana por goleada en cuanto a esta capacidad para adecuarse, para adaptarse, para sobrevivir. E incluso fíjense que tuvimos que ir más lejos de esa dimensión doméstica de los bichos que están más cerca nuestro para ir a los insectos, donde se hace más evidente que es un saber que tiene esta capacidad de adecuación. No así esta discordancia, esta inadecuación, esta alteración que presenta el saber inconsciente. Bueno, habíamos hecho referencia ahora a ese saber inadecuado. Ahora, en este momento de televisión, Lacan recala en la alteración, en la discordancia y en la inadecuación, ya no del saber, sino en la vinculación sexual con un partener. Y tal como es señalado por Lacan, acá, casi con vehemencia, y con mucho humor. La verdad que yo escucho a Lacan y me causa gracia escucharlo, ¿no? Me resulta muy gracioso, ¿no? El modo de transmitir algunas cosas, porque acá dice respecto del erotismo y del amor, dice, en el amor no suelen escucharse más que boludeces. Yo lo subtitulé tonterías para suavizar un poco el texto, pero en realidad la traducción textual sería boludeces. O sea, en el amor no se escuchan más que boludeces. Bueno, veremos si a cada uno de nosotros nos consta eso, en nuestra propia experiencia o en lo que escuchamos en el consultorio. A mí me parece que sí. Por lo menos en la que a mí respecta, en la experiencia propia y en la del consultorio de hace 40 años, escucho en el consultorio hablar sobre el amor y el erotismo, y efectivamente se corrobora esto de que se escuchan boludeces todo el tiempo. Cuestión interesante, porque justamente nos plantea la pregunta de si para llegar a un recorte de lo que interesa es inevitable pasar por la boludez. Yo diría que sí, que es inevitable que esta boludez se ponga en juego, en lo que se dice, para desde esa boludez ir recortando lo que podría resultar interesante. Y lo que resulta interesante es
justamente lo que se va presentando como lo inadecuado, lo discordante, lo que está en falta. Digo esto porque en el seminario que es contemporáneo a esta emisión, que es ANCOR, en muchos pasajes del seminario, Lacan habla justamente de la necedad y de que cuando uno habla, en general dice necedades. Y en un momento llega a formular algo parecido, como bueno, evidentemente hacer uso del significante inevitablemente nos conduce a hablar necedades. Y quizás es inevitable que esto se ponga en juego cuando le damos a alguien la posibilidad de tomar la palabra. O sea, ahí me parece que se confirma esto que estamos conversando con ustedes. Quizás es inevitable pasar por la boludez, por la necedad, para ir recortando allí otro campo. Noten que también Freud decía en algún lugar que este dispositivo nuestro en realidad era, bueno, empezar a hablar de bueyes perdidos, decía Freud, con los pacientes. Qué interesante eso, ¿no? Bueno, hay que ponerse a hablar de bueyes perdidos. Sería una manera más elegante de decir, bueno, de hablar boludeces. Bien. Ahora bien, nos referimos a esta frase que seguramente en su momento fue escandalosa, que es en 1969, que es la de no hay relación sexual. Y además escandalosa me parece porque era un momento en el cual se producía cierta liberación del sexo, ¿no? En esa época, fines de los 60, de la mano de la pastilla anticonceptiva, de la mano del mayo francés, del hipismo, ¿no? Y había una invitación y proclamas respecto a liberar la sexualidad. En los países desarrollados, por supuesto, ¿no? Y acá Lacan aparece diciendo no hay relación sexual. El no hay relación sexual en la obra lacaniana tiene un alcance mayor, como decíamos, un alcance mayor que el referido a las relaciones sexuales entre parteneras. Pero por ahora vamos a ceñirnos a esta referencia de televisión. Y lo primero que cabría decir es que así como la relación analítica, muy pronto en la transmisión de Lacan, deja de ser considerada una relación intersubjetiva. Ustedes recuerdan que en el primer momento Lacan considera esta relación intersubjetiva, luego abandona esa formulación. También la relación erótica deja de ser intersubjetiva para más bien constituir un encuentro en el que cada uno, cada una, entra con un semblante, con un objeto, con un síntoma, que responden, semblante, objeto, síntoma, al libreto trazado por la fantasía de cada uno de los parteneros de la pareja. Ahí se constituye un encuentro, donde cada uno entra como un semblante, un objeto, un síntoma, y estos elementos responden a un libreto que está trazado por la fantasía de cada